tardes, esto es Conspiraciones. Acá tengo un invitado especial que ahora vamos a pasar a presentar. Y bueno, hoy queríamos hablar sobre la farsa de la democracia, que siempre está envuelta con la tiranía. Y bueno, podríamos hablar un poquito en lo filosófico, sociológico, un poco en lo histórico. Ya, bueno, si la democracia ya renace en Grecia, está el contrato social de este Rousseau que fallece antes de la Revolución de Francia, y bueno, y lo exponen, y bueno, y con esos contratos sociales van haciendo nuevas revoluciones, y que él mismo escribió un libro y que dijo que tenía fallidos. Y bueno, después Alexis Tocqueville habla de la democracia en América, sus falacias en 1835 y 1840. Y bueno, un poco de esto vamos a enmarcar, y sobre cómo escribía Orwell también, los ministerios tan contradictorios, y se ve en Argentina estos ministerios que aparentemente hacen algo, pero bueno, es todo en funcionalidad en contra de la patria. Así que bueno, ahora lo tenemos en un audio de Augusto Espíndola presentando al invitado. Antonio Caponetto, nacido en Argentina, 1951, es profesor de historia, doctor en filosofía, investigador del CONICET y director de la revista Cabildo, de tendencia nacionalista católica en Argentina. Algunas de sus obras fueron Democracia, un debate pendiente, en 2 tomos, Los críticos del revisionismo histórico, en 3 tomos, No lo conozco, del esclerotismo a la apostasía, educadores católicos, 3 tomos, Democracia y providismo, notas sobre Juan Manuel de Rosas y una extensa bibliografía. Bueno, acá lo tenemos a Antonio Caponetto. ¿Cómo se encuentra, Antonio? ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien, gracias. Bueno, la verdad, un gran halago que nos invite, y bueno, esperemos que haya más oportunidades, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay algo que está por escribir, algo últimamente? ¿Está pensando en algo? Saqué a fines del año pasado un libro que se llama Respuestas sobre la Independencia. Salió el 4 de diciembre del año pasado. Y ahora estoy escribiendo el tomo 4 de Educadores Católicos, que está dedicado a un pensador tucumano, precisamente, de la misma provincia del amigo Augusto Espíndola, que se llama Enrique Prevedel y cuyo seudónimo oficial es Miguel Cruz. Enrique tiene una gran cantidad de libros publicados, muy valiosos y muy desconocidos. Entonces me he propuesto escribir el volumen 4 de Educadores Católicos sobre los aportes pedagógicos de Miguel Cruz o Enrique Prevedel, que insisto, son la misma persona. Paralelamente a eso estoy terminando de perpetrar un librito de poesías, que sería el 5º, y si no se interponen Los Ángeles Custodios, supongo que saldrán en algún momento del año. Está bien, está bien. ¿Todo con alguna editorial especial o con la misma? Todavía de Planeta no me han llamado. Bueno, así que parece que no quieren vender. Por el momento me arreglo con los amigos de entre casa. No quieren vender. La única forma que tenemos los escritores marginales y parias en este país de publicar es a través de algunos amigos generosos, dadivosos y magnánimos. Bueno, pero el sistema funciona bien, así de querer esconder también libros que sean útiles, ¿no? Sí, son especialistas en lo que llaman la conspiración de silencio. Parece mentira. Yo recuerdo cuando era pequeño que escuchaba la expresión conspiración de silencio, y en mi candor, en mi inocencia, estoy hablando de mí cuando era un niño de 7 años. Yo preguntaba si era una institución, si era una entidad. No terminaba de darme cuenta que era una expresión metafórica, pero que tenía una connotación y una denotación. Y bueno, ahora de grande y ya de viejo, me di cuenta que hasta cierto punto en mi candor olfateaba algo que era verdadero, ¿no? Y es que sí, esto de la conspiración de silencio
es prácticamente una institución, está institucionalizada, ¿no? Indudablemente hay poderes concretos, concretísimos, que no quieren que determinadas obras y determinados autores salgan a luz o sean difundidos. Sí. No deja de ser un honor estar en el blanco de los conspiradores del silencio, pero hay que buscar paliativos rápidamente para encontrar el modo de que lo que uno escribe o produce de alguna manera módicamente circule, ¿no? Bueno, con esta conversación que usted me está haciendo, yo también la puedo describir con esta pandemia. Los bancos están abiertos, pero las bibliotecas siguen cerradas. Ah. Y lamentablemente la gente tampoco puede cerciorarse de poder investigar, ¿no? Esta fuerte pandemia que nos está acechando, ni cualquier otra cosa. Hay que engrupir a la gente, ¿no? Sí, es una buena imagen la que estás usando. Se ve que importa más en esta sociedad la crematística, el mundillo de las finanzas turbias, que la vida contemplativa, que el alexio, que la meditaxio. Sí, indudablemente es una sociedad que posterga los bienes honestos y privilegia los bienes útiles, lo cual supone una terribilísima insurrección de los bienes, ¿no? En vez de darle primacía a los bienes honestos, se le da primacía a los bienes útiles, con lo cual las sociedades caen fatalmente en la pendiente del utilitarismo, del pragmatismo. Escúchame, Antonio, usted cuando salió de la universidad, ¿cuál fue su primer carrera que hizo? Yo cursé la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y cuando se encontró o empezó a indagar que había otra historia. Bueno, gracias a Dios, eso fue antes de mi ingreso. Tuve la suerte de tener una crianza durante la primera adolescencia y durante la juventud que me fue advirtiendo acerca de la existencia de una falsificación sistemática e intencional de la historia. Esta advertencia de la que yo fui objeto para mi bien y que muchísimo agradezco, se la debo en gran parte a mi hermano mayor, mi hermano Mario, que me lleva 13 años, y a quien fuera después nuestro común maestro, Jordán Bruno Yenta. Bajo el influjo benéfico de mi hermano mayor, primero y próximo, y de Yenta después, fui tomando clara conciencia de que la historia había sido intencionalmente falsificada, y de qué manera. Y allí fue que me decidí por estudiar historia, de modo que cuando yo entré a la Universidad Nacional de Buenos Aires ya tenía una conciencia más o menos clara, primaria, elemental, básica, de que la historia nuestra había sido falsificada intencionalmente, es profeso de cabo a rabo. Y con el paso de los años, lógicamente, al llegar la madurez y las lecturas decantadas y las investigaciones, ya se convirtió para mí en un tema dominante de investigación, al punto que, bueno, el buen Augusto recordaba recién que escribí 3 plomazos sobre los críticos del revisionismo histórico, que es una obra de análisis de las distintas corrientes historiográficas que han atacado al revisionismo histórico. Y es una defensa del revisionismo histórico fundacional, del primer revisionismo histórico. No de los que lamentablemente vinieron después y existen hasta hoy, que son bastante tergiversadores también de la realidad histórica, pero bueno, es otro tema. Pero en atención a tu pregunta, que me remite sin querer a una cuestión autobiográfica, debo decirte que sí, que yo entré a la universidad ya con una conciencia básica de que nuestra historia había sido conscientemente falsificada, y que luego pude ahondar ese tema. Y después ya, siendo más grande, pude hacer el doctorado en filosofía, y bueno, no hay mucho más para contar, ¿no? Sí. En cuanto a la democracia, lo que yo veo, que uno, cuando llegan las elecciones, bueno, parecería que aman al pueblo, ¿no? Todos los gobiernos, desde antes, ¿no?
Bueno, después en el siglo XIX, bueno, se empezó a incursionar un poquito esto de las elecciones, ¿no? Pero en realidad parece que cuando pone el voto ya directamente se hace un pagaré, porque directamente la ciudadanía no tiene derecho a enterarse de nada. Y estas personas profesan, hacen leyes, hacen pactos, hacen de todo tipo de atrocidades en contra del pueblo, nada más a beneficio de los gobernantes. ¿Usted qué me puede decir? Y lo que ocurre, Jorge, es que el sistema es intrínsecamente fraudulento. Todo lo que vos también diagnosticás y retratás y describís es una consecuencia natural de una perversidad ingénita que tiene este sistema. Ahora, ¿por qué el sistema es intrínsecamente perverso y no conviene confiar en él y conviene, por el contrario, repudiarlo? Porque la naturaleza misma de la democracia es la preeminencia de la cantidad sobre la calidad. Es la preeminencia del número, de la cifra, del guarismo, de la estadística y la preeminencia prepotente, invasora, de lo cuántico por sobre lo cualitativo. Entonces, esto supone de parte del hombre que adhiere a ese sistema una insurrección mental, una insurrección moral y una insurrección psicológica. Es decir, es un hombre que entrega su mente y su corazón a la prepotencia de la cifra, a la prepotencia del número. Esto fue visto por los antiguos, no es necesario esperar que aparezca Tocqueville o alguno de los tantos y valiosos autores modernos que mencionabas por allí, que los hay, son interesantes de tener en cuenta. Pero esto fue visto por los autores clásicos, fue visto por Platón, fue visto por Aristóteles, fue visto por Cicerón, por los grandes poetas griegos, por Hesíodo, por Homero, por Tucídides. Todos ellos vieron que la democracia era una forma impura de gobierno, era la corrupción de la república. Y cuando tuvieron que fundamentar o explicitar por qué la democracia era una forma impura de gobierno, por qué era la perversión de la república, fueron precisamente aludiendo a distintas notas características, pero todas tenían un común denominador, que al constituir la rebeldía de lo inferior contra lo superior, de lo cuántico sobre lo cualitativo, de lo accidental sobre lo esencial, de lo adjetivo sobre lo sustantivo, de lo múltiple sobre lo uno, en definitiva terminaba siendo la rebelión de la criatura contra el creador. Por eso que el fondo más íntimo de la perversión democrática es un fondo de naturaleza religiosa. Es decir, hay una religiosidad subvertida, hay una adoración de la cantidad, hay una idolatría de la cantidad. Ya siendo de un salto bastante grande, ¿no? Ya siendo de los clásicos helénicos y romanos a un autor como Sorokin, un autor ruso, un sociólogo ruso del siglo XX, Sorokin habla de la cuantofrenia y la numerolatría, o sea, la idolatría del número y la manía por la cantidad. Ahora, esta manía por la cantidad, la cuantofrenia, esta idolatría del número, es una religión. Es una religión que sustituye a la religión verdadera. Entonces, se puede negar la divinidad de Jesucristo, se puede agraviar la virginidad de María Santísima, se puede ultrajar a los santos, se puede ofender a los mártires, pero nadie puede osar poner en duda la sacralidad de la democracia y del resultado del sufragio universal, que, como decía Pío IX, es la mentira universal. Ahora, esto que un hombre en su sano juicio debería columbrar con el solo ejercicio y puesta en práctica del sentido común, esto hoy, cuando se afirma con la sencillez que lo estoy afirmando yo, es tomado como una locura, como una demencia, casi como un sacrilegio, como una especie de pecado capital nuevo. ¿Cómo osar poner en tela de juicio la sacralidad democrática, la religiosidad democrática? Entonces, cuando después vienen los epifenómenos, que son los que también has marcado vos, el pueblo defraudado, embrutecido, encarcelado, privado de su libertad, aporreado, apaleado, vejado, ultrajado,
cuando vienen los epifenómenos, los hombres de bien se preguntan, pero ¿no habrá alguna causa detrás de estos corolarios, detrás de estos epifenómenos? Y esos hombres de bien que se hacen esa pregunta, si son realmente hombres de bien, por los efectos tienen que llegar a la causa. Ahora, si están muy atontados, como es lamentablemente lo que prevalece en nuestros días, si están muy idiotizados, y lamentablemente es así, sigue siendo verdad lo que dice el libro del Eclesiastés, el número de tontos es infinito, pero si este hombre que se pregunta interrogativamente frente a los epifenómenos, ¿cuál es la causa?, está atontado, va a terminar incurriendo en aquello que decía el padre Castellani. Va a ser un hombre que le levante cadalsos a las consecuencias, pero estatuas a las causas. Entonces seguirá idolatrando a la democracia, seguirá practicando un sufragio universal, seguirá creyendo en la soberanía del pueblo, seguirá sosteniendo la legitimidad de los partidos políticos, que son estructuras de pecado, estructuras de corrupción, estructuras de vicio, seguirá apostando el constitucionalismo moderno en contra del constitucionalismo orgánico, seguirá enredado en el sistema y seguirá pidiendo que lo voten, o ser votado, o votar. Entonces aquí está la trampa, diría yo, la maléfica red, y es que nadie se atreve a cortar el nudo gordiano. Nadie se atreve a decir el rey está desnudo. Nadie se atreve a decir lo que dijo una vez y para siempre Morraz. No es que la democracia esté enferma, dice Morraz. La enfermedad es la democracia. La enfermedad es la ruina, y la ruina tiene un nombre en política que es la democracia. Hasta que nosotros no entendamos esto, vamos a seguir explicándonos incorrectamente y pobremente qué es lo que está pasando. Que si la culpa la tiene el que se robó la vacuna, que si la culpa la tiene el que se quedó con un vuelto, o si la culpa la tiene el juez perengano. La culpa primera está en el sistema. Mientras el sistema no sea desenmascarado y destruido, no se podrá saber nunca cuál es la verdad política. Perfecto. Bueno, quizás es más difícil cortar de una la democracia y hacer un sistema nuevo que poder interpretarlo y querer cambiar de a poco en esta falsa democracia que vivimos. ¿Usted qué le parece? Yo, Jorge, querido, perdóname si soy un poco duro, pero yo no creo que estemos viviendo en una falsa democracia. O sea, yo creo que estamos viviendo en democracia y que la democracia es la falsía, sí, como acabo de explicar. Es la trampa. La democracia es la trampa. Entonces, no le digamos a la gente que estamos viviendo una falsa democracia. Estamos viviendo en la plenitud rebosante de la democracia. Y la democracia es la que produce estas degeneraciones. Es la que produce no solamente las degeneraciones, sino a los degenerados que se sienten en ella como pez en el agua. Ahora, respecto de tu pregunta, de si es más fácil barajar y dar de nuevo que enderezar esto. Fácil no es nada, fácil no es nada. Pero te voy a contestar, si me permitís, con alguna anécdota para que se entienda por analogía. Yo recuerdo que hace unos años, presentando uno de los libros que pude editar, que se llama Lenguaje y Educación, crítica a la psicogénesis de la lectoescritura, estaba dictando unos cursos a un personal docente de una provincia, muy buena gente, buenísima gente, y en un momento determinado una de las asistentes, una santa maestra, me pregunta, bueno doctor, ¿estamos de acuerdo con usted en que esto que nos están queriendo imponer está mal? Dice, pero si nos quitan esto, y me puso un ejemplo concreto, si nos quitan Piaget, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos queda? Claro, la mujer tenía razón. Yo ahora traslado la pregunta a lo que vos me hacés, y la pregunta sería así. Si la democracia no va porque es mala, es perversa, es degenerada, etcétera, 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 ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta mía que yo le di a esta señora, y que me pareció en aquel momento oportuna, y que ahora, mutatis mutandi, te contesto a vos con lo mismo, la respuesta mía era, señora, hubo vida antes de Piaget.
¿Por qué no investiga o no investigamos juntos cuál fue la vida pedagógica y educativa antes de Piaget? Y usted se va a dar cuenta que la pregunta que se tiene que hacer es la inversa. ¿Qué pasó para que nos despojaran de lo que era bueno y nos implantaran de prepo un sistema que es perverso? ¿Qué pasó para que nos despojaran? ¿Cuál fue el proceso por el cual un buen día amanecimos obligatoriamente democráticos, compulsivamente democráticos? ¿Cuál fue la razón por la cual un día nosotros nos acostamos en Buenos Aires y al día siguiente estábamos en Stalingrado? ¿Cuál fue la razón? Es decir, ¿había vida antes de Piaget? ¿Había vida antes de la democracia? Entonces, ahora que creo que se entiende la aplicación de la anécdota, ahora voy a la respuesta. No es fácil ninguna de las dos cosas que vos proponés. Ninguna de las dos cosas. ¿Cómo va a ser fácil? Si el mundo está dominado precisamente por las grandes potencias y prepotencias internacionalistas. Pero de elegir yo una vía, elegiría la vía del intento, del anhelo, de una recuperación de aquel sistema que existía antes de que la democracia se impusiera coercitivamente como dogma de fe, antes de que la democracia fuera el 11º mandamiento. Bueno, ese sistema, por lo pronto, era la monarquía, ¿no? Lo cual no es para sí tampoco garantía de rectitud si el monarca se convierte en un tirano, porque la perversión de la monarquía es la tiranía, así como la perversión de la república es la democracia. Pero para no ser tan abstractos, en la Argentina, por ejemplo, durante la época de Rosas, funcionaba un sistema de institucionalismo natural y orgánico que tenía un principio de unidad, un principio de participación y un principio de representatividad. Esto, filosóficamente hablando, tiene un nombre que Santo Tomás llamó el régimen mixto. Para Santo Tomás, el mejor régimen de gobierno era el régimen mixto. ¿En qué consistía? Y había un principio o un elemento constitutivo monárquico que aseguraba la unidad, un principio o elemento constitutivo aristocrático que aseguraba la representatividad jerárquica y un principio o elemento constitutivo republicano que aseguraba el bien común general, que aseguraba la participación de la sociedad en la conquista del bien común completo. Entonces, apostar por apostar, yo apostaría a por lo menos predicar de que hay vida, hubo vida antes de la democracia. Porque no solamente la gente de tu edad, que sos afortunadamente joven, sino también la gente de mi generación, que ya estamos muy grandes. Esta gente está convencida de que si le quitan la democracia, desaparece la política. Si le quitan el sufragio universal, desaparece la política. Si le quitan los partidos políticos, desaparece la política para ellos. Entonces, no conocen otra alternativa más que la alternativa democrática. Y en nuestro país todos se afanan por ser democráticos, todos. Es decir, todos quieren aprobar el examen de educación democrática. Y más estos últimos años, ¿no? Sí, los últimos y los anteúltimos, Jorge, porque el mundo moderno, por ejemplo, abomina del Proceso y abomina al general Videla, pero por los peores motivos, no por el motivo en el que tal vez debería haber sido enjuiciado el general Videla. Videla decía que el Proceso no tenía plazos sino objetivos. ¿Y cuál era el objetivo del Proceso? Lo dijo infinidad de veces: una democracia moderna, eficiente y estable. Pues bien, Aristóteles dice, y dice bien, que las cosas se especifican por su fin. De modo que si el fin del Proceso, dicho por su principal representante, que fue el general Videla, era una democracia moderna, eficiente y estable, ergo, a eso condujo y en eso estamos. Es decir, que hasta fuerzas que son tenidas por políticamente negativas hoy y que nadie quiere defender, son lamentablemente y paradójicamente atacadas, no por lo que tuvieron de auténtica y de genuinamente malo, sino por lo que tuvieron de bueno. Entonces vivimos también una paradoja y una incongruencia en la cual lo único claro es la confusión. Lo único claro es la Torre de Babel. Hablando de los poderes o los ministerios,
yo veo que los ministerios, bueno, impunidad siempre hubo. Antes, en el siglo XIX, si tengo que decir, por lo menos había algún poco de dignidad de algunos políticos, no sé cómo se fue tanto para la impunidad, pero cuando uno se sentía ofendido, había un reto, ¿no? Eran los duelistas, que había muchos, no sé si muchos, pero cuando uno se sentía ofendido se hacía un duelo y, y terminaban en un duelo. Ahora parece que, bueno, los fueros eh, y los jueces puestos es el mejor resultado de la impunidad que tienen todos estos políticos. ¿Usted cree que con esos duelos se sacaba un poquito la, la No, no, postura que tenían la Iglesia algunos? Católica siempre ha condenado el duelo porque es una práctica absolutamente arbitraria que no garantiza la justicia de ninguna manera y que, en el mejor de los casos, sacia una venganza personal. Es decir, el duelo siempre es para defender a un hombre de un enemigo privado, pero no de un enemigo público. Y la Iglesia siempre ha enseñado que hay una diferencia entre el hostis y el inimicus, o sea, entre el enemigo privado y el enemigo público. Si a mí alguien me ofende, en lo personal, yo puedo, no es que esté obligado, pero puedo, siguiendo un consejo evangélico, poner la otra mejilla. Pero si alguien se convierte en enemigo, no mío personal y me ataca a mí personalmente, sino que si alguien se convierte y se constituye en enemigo de Dios, de la patria, del hogar, de la verdad, del bien y de la belleza, ahí estoy obligado, ahí sí que ya no estoy aconsejado, sino que ahí estoy obligado a batallar, a combatir y a salir en defensa del modo más violento y legítimamente violento que corresponda en custodia de esos grandes bienes. Pero no fue nunca el duelo una costumbre aceptada por la Iglesia. Al contrario, fue una costumbre explícitamente desaprobada y desaconsejada, ya te digo por este motivo, porque confunde el enemigo público con el enemigo privado. Y confunde la venganza, el rencor y el desquite con la justicia. Pero de todas maneras, creo entender el espíritu de tu pregunta y obviamente, puestos en un contraste imaginario, era mucho más noble aquel que estaba dispuesto a batirse a duelo para reparar una ofensa personal, que no este mundo rastrero, cobarde, eunuquista y pusilánime, en donde la sola mención a la violencia justa, a la guerra justa, a la batalla sagrada, enloquece a los simples escuchas, ¿no? Sí. Que es lo que dice Donoso Cortés. Donoso Cortés dice: cuando un pueblo, por ese prurito pseudo civilizado, manifiesta su horror por las armas que custodian en una guerra justa el solar sagrado de la patria, dice Donoso, entonces Dios castiga a ese pueblo, Dios lo convierte en un pueblo hembra y le manda conquistadores para que le quiten la honra, que es lo que está pasando en nuestros días. La nuestra es una patria deshonrada, violada, vejada, escarnecida. Y no hay ni varones ilustres ni mujeres insignes que estén dispuestos a custodiarla en el campo del honor. Pero esto sí corresponde porque esto es, como te digo, el concepto de guerra justa, pero no el duelo personal. Pero, insisto, si capté bien el espíritu de tu pregunta, no estoy seguro, corregime, sí. No, pero si sí, capté bien el espíritu de tu pregunta, indudablemente, como diría el tango, eran otros hombres, más hombres los nuestros. Era otra clase de persona la que reaccionaba de un modo diferente al que se reacciona hoy en día. Te pongo un ejemplo concreto, que es el del general José de San Martín, que estando en Francia se encontró en la casa del doctor Paroissien con su enemigo personal, que además había sido enemigo de la patria, Bernardino Rivadavia, y lo retó a duelo. No se llegó a mayores porque intervino al mismo dueño de casa, lo hizo recapacitar, indudablemente no era la forma.
Pero el mismísimo general San Martín estuvo dispuesto a retarse a duelo con el sujeto innombrable de Bernardino Rivadavia, Sí. al cual consintió en llamar el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino. Es decir, que en realidad San Martín tenía motivos personales, porque había sido perseguido personal y familiarmente por Rivadavia. Pero tenía motivos políticos de alta política, porque Rivadavia había llevado a cabo una política en contra de la patria y en contra de la fe fundacional de la patria. Pero bueno, traigo a colación el ejemplo de San Martín porque es un personaje conocido, aunque el episodio no sea tan conocido. Bueno, también hubo otro que fue, bueno, un excelente senador, siempre por la Argentina. Fue Lisandro de la Torre, que también se batió a duelo, que después se dejó la barba, ¿no? Sí, es conocido el episodio. Bueno, claro, porque qué bueno que eran los malos, ¿no? Estamos viviendo un momento de tantísima decadencia, porque estos sí que son los auténticos decadentes. Sí. Estamos viviendo un momento de tantísima decadencia que Lisandro de la Torre se nos presenta como una figura tutelar y señera. Bueno, claro, sí. Tengo un amigo cordobés que dice qué bien que estábamos nosotros el año pasado y nosotros sin saberlo. Bueno, imagínate qué bien que estábamos en el siglo pasado y nosotros sin saberlo. Es una paradoja de la historia, ¿no? De los corsi y de ricorsi que decía Vico, de los ires y venires, ¿no? Sí. Y que tan lamentable, ¿no? Terminó en un suicidio, ¿no? Con esa década infame, la década del 30, pobre Lisandro. Sí, obviamente, tampoco el suicidio, comprenderás, es la salida, ¿no? No solamente a la luz de la moral católica, sino también de la moral clásica. Platón dice en el Fedón, o pone, mejor dicho, en boca de Sócrates, una expresión lindísima, dice: el hombre está en el mundo como un centinela, en un puesto que no puede abandonar sin permiso de los dioses, que es el gran argumento que usa Sócrates contra el suicidio, ¿no? Él, acordate que es obligado a tomar el veneno, a tomar la cicuta. Sí. Que tan lo hacen recordado, pero pasó por una censura, ¿no? Bueno, a retratarse y seguimos nombrándolo y hay una persecución atroz acá. Estamos pasando por la censura siempre. Bueno, pero es interesante lo que estás diciendo. Históricamente los persecutores y los censores de Sócrates fueron precisamente los demócratas. El trasfondo histórico en el cual transcurre el drama de Sócrates es el del triunfo de la democracia de los sofistas. O sea, los sofistas son los demagogos de nuestros días, los sofistas son los demócratas, los partidócratas de nuestros días. Entonces, después de una verdadera conspiración, de un verdadero complot de los sofistas, Sócrates es apresado, se defiende de una manera magistral, por cierto, como solo él sabía hacerlo, pero a pesar de la defensa magistral, igualmente es condenado a muerte, ¿no? Sí. Y nos da la última lección. Antes de morir prueba la existencia de la inmortalidad del alma y luego muere dando un postrer gesto señorial de magisterio invalorable. El señorío, la hidalguía, el honor con el cual ese hombre muere, después de haber combatido por su patria Atenas, ¿no? En el campo del honor también. O sea, Sócrates fue soldado. Fue soldado y un soldado muy valeroso, muy destacado. Se destacó en varias batallas, Anfípolis, de León, incluso salvó la vida del general Laques con un acto de arrojo en el campo de batalla. Fue un soldado extraordinario. Y después de una vida de veterano de guerra se dedica a la especulación filosófica. Pero la primera etapa de la vida de Sócrates es la de Sócrates soldado. Mire. Afamado soldado, es el primero en entrar en el campo de batalla y el último en retirarse de él. Mira, y bueno, ahí ahí demuestra lo valiente que siempre confrontaba, ¿no? Contra todos los demás y con los que ridiculizaba también. Yo creo que en la oratoria. Sí, indudablemente era un hombre dueño además de
una potestad sobre la palabra, ¿no? Un dominio del idioma, un gran despliegue del arte retórico y de la capacidad de convencimiento a través de la palabra para llevar las armas hasta la verdad. Lo que hay un gran impulsor sobre la mentira que estamos viviendo también tiene mucho que ver con la educación. Sí. Esta impronta de educación que siempre se manifiesta a nada más hacer la tarea, ¿no? Y creo que la desconstrucción del hombre está en todos los ministerios, en cuanto a... Empieza desde chico con la educación y sigue con otros ministerios, ¿no? Si bien hay una justicia que no es muy provechosa, ni los que crean la justicia tienen una impunidad terrible como son los jueces, creo que deriva todo una catástrofe, porque yo veo en distintos ministerios, así tipo orwellianos, que veo una defensa civil que dicen como los cascos blancos, que quieren incursionar sobre esta pandemia mientras se incendian 14 provincias. Yo veo que deforman las palabras de un embajador británico cuando se lo dice de socios con Argentina, cuando, bueno, Telam, la agencia de noticias argentina, termina diciendo otra cosa, deformando todas las palabras. Y bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Yo creo que en realidad lo que veo en los ministerios, que todos dicen de ayudar en la economía, cuando se hacen millonarios los ministros y siempre dan a quiebra a la Argentina, con tantas inflaciones y todo. Y la verdad que no veo muy... En cada ministerio que empiezo a ojear, no hay nada que hagan bien para la patria. ¿A usted qué le parece? Coincido, sí. Es que lo extraño sería que sirvieran al bien común de la patria. Sería muy extraño porque el sistema que los prohija, que los alimenta y que los mantiene, no permite la puesta en práctica del bien común completo. Quiero explicar un poco este concepto porque si no, no se va a entender ni lo que quiero decir yo, ni lo que me parece que has querido decir vos. El fin de la política es el bien común. El fin de la política no es la conquista del poder. El fin de la política no es la formación de un partido político o presentarse elecciones para salir tercero, cuarto, primero. El fin de la política es el bien común completo de una patria concreta, en este caso la Argentina. ¿Por qué bien común completo? Porque por un lado busca el bienestar de los hombres, que es legítimo buscar el bienestar de los hombres. Es legítimo proponerle a los hombres que incrementen su bienestar. Pero no es legítimo proponerles un bienestar que esté en contra de la virtud. Porque un bienestar obtenido a expensas de la virtud convierte al hombre en un indecente, en un inmoral. Entonces, el bienestar, que es un constitutivo del bien común, tiene que estar regido por la virtud, tiene que estar ordenado por la virtud. Las virtudes cardinales, las virtudes intelectuales y aún las virtudes teologales. Pero el hombre tampoco es un coleccionista de virtudes, sino que el hombre busca la virtud para la salvación. Es decir, piensa en la salvación de su alma, piensa en la vida eterna. Y las sociedades también tendrán que rendir juicio en el día postrimero. Entonces, el bien común completo es el nombre que recibe en política el fin de una política que se propone la obtención del bienestar ordenado hacia la virtud y regulado por la virtud, y del bienestar y de la virtud ordenado a la salvación. Ahora, para que exista esta noción de bien común completo, el hombre político, digamos, tiene que creer
en la prevalencia de los bienes eternos por encima de los bienes temporales. Tiene que creer en la prevalencia del reino de Dios y su justicia por encima de la añadidura. Pero aquí estamos al revés, caro Jorge, estamos exactamente al revés. No hay bien común completo porque en el mejor de los casos, lo que los políticos modernos se plantean es el bienestar de los hombres. Vos me dirás, y es cierto, que ni siquiera alcanzan que el pueblo viva bajo un sistema de bienestar. Es decir, que estamos tan mal precisamente que no solamente se ha angostado la noción de bien común a la conquista del bienestar, sino que aquello a lo cual se ha acotado y angostado el bien común tampoco se consigue. O sea, no hay un estado de bienestar. La gente vive con carencias, vive con orfandades, vive con mutilaciones graves de carácter espiritual, moral, psicológico, afectivo, económico. La gente no vive bajo el signo de la prosperidad, bajo el signo de la suntuosidad, excepto la clase política, Pero no hay bienestar general, el tan declamado bienestar general de la Constitución, no existe. Existe un bienestar particular cada vez más acotado y cada vez más limitado a un sector. Ahora, si la dirigencia política se propusiera la conquista del bienestar, pero regido por la virtud, entonces castigarían a aquellos que han alcanzado su propio bienestar, pero a expensas de la virtud. Por poner un ejemplo a mano, aunque no es el más peligroso, es Lázaro Báez. O sea, indudablemente el hombre prosperó, pero a expensas de la virtud. Ahora, más culpa que él tiene aquellos a los cuales él sirvió como testaferro y que hoy siguen siendo poder. Pero sin entrar en estas disquisiciones que son obvias, todo el mundo sabe a quién responde el infeliz de Lázaro Báez. Pero quiero decir, es un ejemplo grotesco y obsceno de cómo alguien puede alcanzar el bienestar, y qué bienestar, pero a expensas de la virtud. Entonces, aquí es importante también dejar este pequeño mensaje. El fin de la política no es la conquista del poder. El fin de la política es la cooperación al bien común. Nosotros los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que salimos de acá y tomamos el subte para llegar a casa, lo que podemos hacer es cooperar al bien común completo. Ya sea cooperar al bienestar, cooperar a la virtud y cooperar a la salvación. Para lo cual lo primerísimo que se nos pide es tener el coraje básico, el coraje elemental de decir la verdad. Esto que yo te comentaba antes, de atreverse a decir que el rey está desnudo, nada más. Perfecto. Bueno, había una premisa que empezamos este mes y le quería hacer una consulta si tenía alguna frase de algún texto, de algún libro, como para qué fue lo que lo despertó o fue una de esas notas que usted yo se recuerdo atraído, despierto, ¿no? Recuerdo ahora una expresión de Cicerón que después encontré en la fuente ciceroniana, pero que cuando la leí por primera vez, siendo muy jovencito, la leí citada por el Papa León XIII. Y dice, la primera ley de la historia es no atreverse a mentir. La segunda, no tener miedo de decir la verdad. Y yo creo que es una buena síntesis de cuál podría ser nuestro empeño. La primera ley de la historia es no atreverse a mentir. La segunda, correlativa, no achicarse a la hora de decir la verdad. Yo simplemente agregaría, ahora, ya estoy grande, es que esta premisa no rige solamente para la historia, sino para cualquier actividad humana. Yo podría decir lo mismo de la política, la primera ley de la política, o la primera ley de la filosofía, o la primera ley de la moral. O sea, no atreverse a mentir, no osar mentir, porque la mentira disgrega y corroe el cuerpo social. Pero paralelamente atreverse a hablar sí, sí, no, no, a llamar pan al pan y al vino vino, o sea, a dar testimonio de la verdad, oportuna e inoportunamente. Bueno,